Estamos en un mes, aquellos que vienen por primera vez, ¿no?, de santificarnos. Sabemos que santificarnos es separarnos para Dios. Y lo que uno anhela en este tiempo es que Dios obre en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que Dios obre en su vida? Si vos querés que Dios obre en tu vida, tenés que separarte para Dios. Y hay cosas en ese proceso de santificarnos que tenemos que entregar. Tenemos que llevarla ¿a dónde? ¿No? Al altar, a quemarlas, a que mueran ahí, a que el Señor consuma todo aquello que está impidiendo que Dios haga algo en mi vida. Porque si Dios no hace algo en mi vida, es porque hay cosas que están desalineadas y no están en la voluntad de Dios. Y hoy, de lo que vamos a hablar, lo que vamos a compartir, es santificando nuestras generaciones. Decí, santificando nuestras generaciones. ¿A quién le pertenecen mis generaciones? A Dios. Mi descendencia, todo lo que viene por delante, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, le pertenecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizás dice, todavía yo no tengo hijos, pero en algún momento lo vas a tener. Todavía no tengo nietos, pero en ese proceso estamos de alcanzar esa gran bendición de que estén en las manos de Dios. Y una frase que uso muy a menudo cuando hablo con gente amiga y gente que está en buenas posiciones. Y yo le digo, no son los bienes y la riqueza lo que te va a dar tranquilidad. Los bienes y la riqueza son importantes, sí, una estabilidad económica es buena. Que nada falte en la casa, los principios, los valores. Estoy en todo de acuerdo con vos, pero por sobre todas las cosas, lo que atesoren ellos de Dios en su vida y se aferren a las promesas de Dios es lo más valioso que ellos van a tener. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo más importante, no son los bienes, no son las riquezas. Es que Cristo esté dentro de su vida. Es que Cristo sea el centro. Para que eso acontezca, nosotros tenemos que morir. No, pastor, ¿cómo voy a morir? Yo quiero disfrutar. No, morir a lo que nosotros queremos. Morir a todo aquello que está impidiendo que mis generaciones sean santificadas. Que las cosas que vienen acarreando nuestros antepasados se corten de una vez por todas. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Y cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen los oídos abiertos para recibir lo que el Señor nos quiere hablar hoy? Y esta es la palabra que hoy vamos a compartir. Hoy es una palabra de alerta para que el diablo no toque tu descendencia. ¿Qué es una palabra de alerta? Para que el diablo no toque nuestras generaciones. Para que el diablo sepa de que nosotros estamos atentos, que estamos vigilantes, que estamos preparados para lo que va a venir, para que no toque nuestra descendencia. ¿Y qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que anhela Dios? ¿Qué es lo que Dios espera? Que de tus hijos, de tu descendencia, salgan profesionales. ¿Cuánto anhelan eso? ¿Cuánto se preparan? Los hijos, ¿no? Nuestros hijos, orar, velar, ¿no? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que de nuestros hijos, de nuestra descendencia, se levanten arquitectos, maestros, profesionales, deportistas. Eso es lo que espera Dios. Pastores, ¿cuántos dicen amén? Líderes, personas con un potencial tremendo. Eso es lo que espera Dios. Pero el propósito del enemigo es el contrario. Él no espera eso. Por eso es importante que nosotros hagamos una declaración antes de ir a la palabra. Y digamos todos juntos, hoy cierro, bien fuerte decir, hoy cierro la puerta de la vergüenza. Hoy cierro la puerta de la iniquidad. Hoy cierro la puerta de la perversión. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y eso no lo vamos a hacer solo, eso lo vamos a hacer con la ayuda de Dios.
El Señor va por delante y nosotros tenemos que obedecer a Él. Por eso es importante, ¿cuánto quieren sus generaciones santificadas, separadas para Dios? ¿Cuánto quieren que su descendencia y tener esa tranquilidad que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestros tataranietos estén en el camino de Dios, en el propósito de Dios? Eso es lo más maravilloso. Vos te podés ir en paz. Vos podés descansar tranquilo, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que estudiemos, que tengamos buenas posiciones, está re bueno. Está muy bueno. Que prosperemos, mejor todavía. Pero lo importante es que esté Cristo por encima de todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que esas cosas solo no las vamos a poder hacer sin la ayuda de Dios. Señor, es tan lindo cuando Él toma el control de nuestra vida y nos encomendamos a Él y hacemos. Dios obra en su vida, va a ser todo diferente. Y hoy te quiero compartir una palabra. La palabra que te voy a compartir a lo primero es para que vos entiendas de lo que te quiero hablar hoy. Y está en Éxodo, en el capítulo 17, verso 16. Éxodo 17, versículo 16. No es el pasaje central que nosotros vamos a compartir, sino es para que nosotros entendamos a dónde está dirigida esta palabra. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 17, versículo 16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Tengan presente Amalec. Tengan presente, ¿quién es Amalec? Tengan presente Amalec. La mano, dice la palabra ahí, ¿no? Dice, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Ahora vamos a ir a la historia que vamos a compartir. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 9. Aquellos que tienen Biblia lo buscan y si no, pueden leerlo ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios, el título es Saúl desobedece y es desechado. Dice la palabra del Señor, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec. ¿Quién hizo? Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye. ¿Qué es lo que dice? Y destruye algunas cosas, le dice. No, destruye todo. ¿Qué le dijo? Destruye todo. Destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños, y aún a los de pechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telam, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y vinieron Saúl a la ciudad de Amalec y puso emboscada en el valle, versículo 6. Y dijo Saúl a los ceneos, idos apartados, salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos. Porque se ve que los ceneos habían hecho bien las cosas, no habían fallado a Dios. Dice, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas de Havilá, dice, hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a los mejores de las ovejas y del ganado mayor,
de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vamos a entrar en la historia. El Señor le había dicho que destruya, decí todo, decí todo. ¿Y qué hizo Saúl? ¿A quién dejó? Al rey. Justamente a quién dejó, al rey, a la cabeza, al que guiaba, al que daba las directivas, al técnico, al que preparaba las emboscadas, al que se oponía, al que tenía luchas desde el Éxodo, ya desde mucho tiempo atrás tenía guerra con Amalek, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque perseguía a Amalek al pueblo de Dios. Y se oponía a lo que Dios quería hacer. Por eso es importante que nosotros entendamos que para santificar nuestras generaciones tenemos que despojarnos de todo. De sí todo. De todo lo malo. De todo aquello que traiga condenación sobre nosotros. Y cada uno sabe qué cosas traen condenación en algún área de tu vida. Quizás no fuiste vos, fueron tus antepasados. Por eso yo siempre, cuando nosotros con la pastora ministramos a las personas, le preguntamos cómo sos, pero también le preguntamos cómo eran tus padres, cómo son tus abuelos. ¿Están entendiendo? Porque la maldición, ¿cómo viene? ¿Hasta dónde llega? La tercera, la cuarta generación. ¿No conocés gente que el padre era alcohólico y los hijos cómo son? Alcohólicos. ¿No conocés gente que el padre era un delincuente y los hijos lamentablemente cómo están saliendo? Delincuentes. Y cosas así van arraigando y van llevándolos por caminos de ruina, por caminos de escasez, por camino de muerte. Por eso hoy vamos a santificar nuestras generaciones, para que Dios pueda revertir, porque Dios quiere revertir eso. Si nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, nosotros vamos a tener generaciones bendecidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Gloria a Dios. Por eso es importante que vos y yo entendamos que la obediencia por amor siempre es mejor que la obediencia forzada. Si alguien te dice tenés que tomar una decisión y tenés que cambiar, y lo que te dice la palabra de Dios es bueno, tenés que hacerlo. Si hay cosas que vos estás haciendo mal y la palabra de Dios te dice que la tenés que hacer de otra manera, tenés que hacerlo. Pero muchas veces nos cuesta. Nosotros obedecemos de manera parcial. Obedecemos en la manera que nosotros nos parece. ¿Cuánto están entendiendo? ¿No? Uno muchas veces obedece en la medida que le sirve. Decir, a mí hasta acá, sí. Pero después de acá, no. A partir de acá, la piloteo yo. Yo soy el piloto de mi vida. Y Dios se quedará en este lugar. Por eso cuando el Señor le dice a Samuel, che, andá a decirle que Saúl haga lo que verdaderamente yo le estoy diciendo. Porque Saúl ya venía fallando, ya venía errando, ya se había agarrado soberbia, había agarrado orgullo, anteponía las cosas de Dios por sus cosas. Hola, ¿están acá? Muchas veces no antepongamos nuestras cosas ante las cosas de Dios porque no nos va a ir bien. Siempre Dios tiene que ir primero. Por eso la obediencia por amor siempre es mejor que la obediencia forzada. Que cada uno de nosotros pueda obedecer y aplicar a su vida lo que la palabra nos enseña. Ese es el propósito de Dios, que cada uno aplique lo que dice la palabra y lo que enseña la palabra. ¿Para qué? Para que tengamos generaciones santificadas, para que tengamos familias de acuerdo al plan de Dios, porque el plan de Dios, te quiero decir algo, el plan de Dios es perfecto.
El plan de Dios es perfecto. ¿Quién lo hace imperfecto? Uno. Porque no conoce a Dios, porque le cuesta tomar decisiones, porque tiene ídolos. Pero lo importante, que nosotros tengamos claridad lo que quiere Dios. Él quiere ver nuestras generaciones santificadas, con propósito divino. Y eso es lo que espera en este tiempo Dios con cada uno de nosotros. Amén. Por eso la obediencia tiene que ser un reflejo de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La obediencia tiene que ser un reflejo de lo que hizo Dios por medio de su palabra en nosotros. Si el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre, y vos haces cualquier cosa menos honrar a tu padre, hay algo que está distorsionado. Amén. Si el Señor pone las prioridades divinas que nosotros tenemos que aplicar y las prioridades divinas están invertidas, hay cosas que yo tengo que corregir. Por eso lo que es la obediencia tiene que ser un reflejo de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vamos a desarrollar juntos esta porción de la palabra. En el versículo 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Acá vemos como el Señor le da una orden por medio de Samuel para que obedezca y haga todo lo que Dios le pide. Cuando Dios te pide algo tenés que obedecer. Muchas veces nos cuesta obedecer lo que dice la palabra. Lo que el Señor quiere hacer en tu vida nos cuesta. Pero no antepongamos lo de Dios. Pongamos a Dios primero siempre. ¿Para qué? Para que todo funcione. Por eso, como dice ahí la palabra de Dios, para que obedezca y haga todo lo que Dios te pide. Porque Dios veía como Saúl poco a poco estaba haciendo las cosas a su manera. Y eso lo llevaba al fracaso. Cuando nosotros no corremos la mirada de Dios, lamentablemente vamos al fracaso, nos vamos a pique. Anteponemos nuestras prioridades que la prioridad de Dios. Uno, por poner un ejemplo, uno busca trabajo y Dios te da el trabajo. Dios bendice con trabajo, ¿no? Y yo no puedo anteponer las cosas, primero el trabajo y después a Dios. Yo tengo que ver la manera de congregar, de estar alineado a lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que mis generaciones estén santificadas. Y cuando uno corre la mirada, esas cosas nos llevan al fracaso. Fracaso que no podemos volver si no nos humillamos y reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Y eso mismo hoy el Señor va a hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te ungió, estate atento a lo que Dios te dice. Le estaba diciendo Samuel a Saúl. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, escuchémoslo a Dios. Dice Samuel, le dice Samuel a Saúl, te ungió Dios a vos. Te dio un lugar de privilegio. No anteponga tus cosas con las cosas de Dios, porque te va a ir mal. No seamos autosuficientes. Si hemos alcanzado lo que queríamos, tenemos que seguir adelante y buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones sean santificadas. Versículos 2 y 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asna. ¿Por qué Dios no fue con ira desde el comienzo, desde el Éxodo, con Amalec?
Porque Dios tiene misericordia. Porque Dios piensa que en algún momento Amalek iba a recapacitar, iba a volver en sí. Y lo mismo piensa de cada uno de nosotros. Nos da oportunidades Dios y nosotros seguimos fallando. Erramos el blanco, hacemos las cosas a nuestra manera. Pero llega un tiempo, hermanos, y que es el tiempo de Dios, donde el Señor da juicio. Da juicio y eso duele cuando viene el juicio del Señor. Porque Dios no fue con ira contra Amalek desde el comienzo. Porque se había levantado contra Israel. Porque nuestro Dios es misericordioso, tardo para la ira. Pero al ver cómo Amalek seguía con esa postura de no querer cambiar, de no poder cambiar, Él dio la orden de que se destruya todo por completo. No querían cambiar. Y así pasa muchas veces con los hermanos en la iglesia, o con tus amigos, con tus familiares, que vos le querés hablar de Dios, te dice, ya voy a ir a la iglesia. ¿A qué voy a ir a la iglesia? ¿A que la plata se la lleve el pastor? ¿A qué voy a ir a la iglesia? ¿A qué voy a ir? Voy a perder el tiempo en la iglesia. Y es ahí donde se distorsiona todo y ponemos las prioridades cambiadas. Y es ahí donde el Señor no puede obrar. Por eso al ver la postura que tenía Amalek, le dijo, ve y destruye todo. Es fuerte la palabra, hermanos, porque había niños. Estaban sus bienes, sus riquezas. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué Dios hizo eso? Porque eso ya estaba arraigado en sus generaciones. La maldad, el no reconocer a Dios como su Señor y Salvador, lamentablemente iba a seguir. En Romanos 2:5 dice la palabra de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No acumulemos cosas que sabemos que nos van a hacer mal. Hagamos la voluntad de Dios. Si nosotros caminamos con Dios y hacemos lo que el Señor nos dice, nuestras generaciones van a estar separadas, con principios, con valores, con el temor reverente, en los colegios, en el ámbito laboral. El otro día veía ayer o antes de ayer 2 chicas que se habían citado para pelearse en Rosario. Una locura por un chico. Y eso es algo pequeño con lo que acontece en Rosario y en cualquier lugar. Matan a la gente, la vida no vale nada. Parecen películas de terror. Y eso es maldad. Ese es un espíritu contrario a lo que Dios espera. ¿Qué es lo que han sembrado en esos chicos que disparan tantas veces a un cuerpo que ya está muerto ahí? Odio. ¿Y de dónde viene eso? De los desprecios, de los vacíos, de lo que sembraron en sus corazones. Y eso me genera mucho dolor a mí, mucha tristeza. Lo mismo te pasa a vos. Parece una película de ficción, hermanos, pero es una realidad. Y cada día es peor. Nuestros barrios estamos acorralados, con temor. Después de las 8 de la noche no sale nadie a la calle. Tenés que poner seguridad. ¿Y dónde? ¿Cómo vivimos? Pero nosotros estamos acá para marcar la diferencia. Con un plan divino de Dios, que nuestras generaciones sean apartadas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso si lo crees. Así va a ser.
Por eso, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Dios lo que hace en nuestras vidas es guiarnos al arrepentimiento. Nos guía a que reconozcamos que necesitamos al Señor. Por eso es importante que reconozcamos nuestra condición. Y muchas veces uno se pregunta de qué necesito arrepentirme. Y le podemos sacar la lista de cosas que hay para reconocer. Ese es el peligro de este tiempo, iglesia. No reconocer que necesito arrepentirme. Y te quiero hacer una pregunta para poder seguir. ¿Qué te ha pedido Dios destruir en tu vida en este tiempo? ¿Te pusiste a pensar en este tiempo? ¿Qué te ha pedido Dios destruir? ¿Qué ídolos? ¿Qué cosas tenés que destruir que están impidiendo? Que están poniendo un freno a lo que Dios quiere hacer. Eso es personal. Eso es para que cada uno de nosotros nos analicemos y hagamos una autoevaluación de lo que nos pasa como seres humanos, como familias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que destruir? ¿Cuáles son las órdenes que te ha dado Dios personalmente? ¿Y qué órdenes me puede dar Dios? Esas órdenes están en la Biblia. Es ahí donde nos dice qué tenemos que hacer. El Señor nos da la palabra, hermano, y nosotros qué tenemos que hacer. Cuando viene la palabra es una orden para nosotros. Es tomar decisiones. Cuando dice que no caigamos en pecado, en fornicación, en adulterio, en la maldad, en la codicia, en la avaricia. Ahí no está hablando Dios por medio de la palabra. ¿Y qué estamos haciendo ante eso? Ah, no, eso es para el vecino, el de la casa 6. Para mí no es. Tenemos que hacernos cargo. Tenemos que asumir nuestro rol. Si nosotros queremos que nuestras familias sean santificadas, tenemos que reconocer nuestra condición. Que necesitamos ayuda, hay cosas que no la podemos manejar. Y saben que el orgullo, porque Saúl se había subido a un pedestal. Saúl se la creía, ya decía, bueno, venía Samuel, le daba una orden o algo y decía, hasta cierto punto yo lo hago, de ahí en adelante lo hago yo. Cuidado con eso. Tengamos cuidado de esas cosas que impiden que el Señor pueda obrar. Eso es lo que quiere Dios para tu vida y para tu descendencia en este tiempo. Por eso es importante que reconozcamos todo eso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo dice la palabra de Dios acá, ¿eh? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartéis de la fornicación. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y así una infinidad de cosas que el Señor quiere que tomemos decisiones. Es una orden directa de Dios. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que eso acontezca? Enfócate en lo que dice Dios. Enfócate en lo que el Señor te dice por medio de la palabra. Hacelo. Aplicalo a tu vida. Si vos querés que tus generaciones estén separadas, benditas, ¿no? Que vivan bien, que nada les falte, estate atento a estas cosas. Hacelo, porque es una orden de Dios. Enfócate tanto en lo que Dios dice como en lo que el Señor quiere que hagas. Dios quiere que hagamos y que tomemos decisiones en este tiempo, hermanos. ¿Cuántos quieren tomar decisiones en este tiempo para Dios? ¿Cuántos quieren familias sacerdotales con propósitos divinos? Yo lo quiero. Pero hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio para estar en el propósito de Dios. Santiago 4:8 dice la palabra del Señor.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y Él se acercará a vosotros. Tenemos que buscar a Dios. No queda otra. Para poder santificar mi casa, para tener mi descendencia en el propósito divino, yo me tengo que santificar. Es inevitable que necesito acercarme a Dios. Es inevitable que yo necesito la ayuda de Dios. Yo a Dios no lo necesito. Yo estoy bien. Si yo no trabajo, a mi Dios no me da de comer. Yo hablaba así. Yo decía eso. Cuando venían a predicarme a mi casa, hermanas, líderes de la pastora, venían y me hablaban de esa manera y yo les decía, si yo no trabajo, a mi Dios no me da de comer. Así me fue también. Por eso tené cuidado. Tengamos cuidado, hagamos lo que el Señor dice. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Él es el más interesado de que nos vaya bien en cada área de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso para sacarte el frío. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, ¿qué dijo Dios a Saúl? Limpia todo, purifica todo. No hay un 99% de santificación y 1% de pecado. No. ¿Sabes por qué? Porque ese 1% va a hacer que te lleve a la destrucción. Ese 1% te lleva a la ruina. Por eso es todo, santificar todo. Entregarme por completo a Dios. Por completo. Todo es de Dios. Tu vida, tu descendencia. Todo es de Dios, hermanos. Y yo te hago una pregunta. ¿Estás obedeciendo en todo? ¿O hay cosas que todavía tengo que matar? Si hay cosas que tenés que matar, entregate por completo hoy a Dios. ¿Sabes por qué? Para que tu descendencia pueda recibir lo que el Señor tiene preparado. El Señor tiene preparadas grandes cosas para nuestra descendencia. Pero para eso tengo que matar todo. Saúl hasta acá estaba motivado en hacer la voluntad de Dios, pero en los versículos siguientes podemos ver cómo él empieza a hacer las cosas a su manera. El Señor le dijo, erradica todo, y él dejó al rey, y dejó el ganado, lo gordo. Dijo, no, pero esto lo hago para hacerte una ofrenda a vos. Cuando el Señor dice todo, es todo. No puedo negociar con Dios. No puedo hacer las cosas a mi manera. Cuando el Señor quiere hacer algo, Él quiere completo. Por eso acá está el problema de Saúl. Saúl derrotó, pero no exterminó. ¿Qué dijo el Señor? Extermina todo. Y el Señor le dio los recursos para vencer. Pero Él dejó fortalezas ahí. El Señor le dio los recursos para que sacara todo, pero Él dejó fortalezas. Dejó al rey, dejó el ganado, dejó lo gordo. Dejó cosas que iban a traer consecuencias más adelante. Porque le pasó a David, le pasó a Esther, que Amalek seguía perturbando al pueblo. Y el espíritu seguía gobernando, pero si Saúl hacía lo correcto ante los ojos de Dios como se lo había pedido, eso estaba todo liquidado. Por eso cuando Dios te pide algo, hacelo por completo. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué? Para que mi descendencia, mis hijos, mis nietos, mi familia, por sobre todas las cosas, los que me rodean hoy, estemos separados para Dios. Y que nuestra descendencia reciba lo que el Señor le prometió. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir a los chicos si pueden pasar. Es importante, iglesia, que nosotros entendamos eso. En el versículo 8 y 9 de la palabra, Saúl obedeció como él quería, desobedeció con lo que no le convenía, lo hizo a su manera. Por eso en el versículo 8 dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada.
versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dejó vivo lo que le parecía bien para él, destruyó lo que él creía conveniente, lo que no le convenía. Por eso cuando el Señor te dice algo que hagas, hacelo completo, hacelo tal cual como el Señor te dice. Si el Señor te dice, deja de pecar, deja de andar ahí en adulterio, fallando, errando, no lo hagas más. Porque lamentablemente eso va a caer sobre tu descendencia. La traición, el engaño. Lamentablemente pasa eso. Pero si nosotros cortamos esas maldiciones que van de generación en generación, vamos a tener familias sanas, limpias, puras, santas. Eso es lo que espera el Señor. Por eso el Señor nos dice todo o nada. Y uno solo pone argumentos. Y así lo hizo Saúl. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es hacerle caso a Dios primero. Obedece a Dios, cueste lo que te cueste. Tenemos que ser íntegros, tener familias santas, puras. Pero hay un momento que dice, Dios, basta. Saúl, a causa de ser así, perdió su reinado por suponer que lo que Dios quiere hacer era erradicar parcialmente, pero Dios quería por completo. Y para que tu familia esté bendecida, para que todo cambie, tenemos que erradicar el pecado, santificar nuestros hogares, para que nuestra descendencia viva como el Señor quiere que vivamos, para poder recibir lo que el Señor preparó de antemano para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, y vio Dios que era bueno, en Génesis. Dios hizo todo bueno, no hizo nada malo. Solo el error del hombre y la voluntad de cada uno hace que el Señor se corra. Y el hombre, en este caso Saúl, se entrone y crea que él está haciendo bien las cosas. Si nosotros hemos errado, hemos fallado y no hicimos bien las cosas, reconozcamos nuestra condición delante de los ojos de Dios. Yo te invito a que te pongas en pie, iglesia.